A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Difícilmente nosotros logremos que algo nos resulte bien si no caminamos conforme al propósito eterno. ¿Sí? Dios nos creó la humanidad, creó todas las cosas con un propósito eterno. El ser humano es parte de toda esa creación y todo funciona de acuerdo a ese diseño. Pero vamos a meternos de a poquito para hablar un poquito acerca de propósito. Propósito tiene que ver con la intención, la propuesta, desear, designar, destinar, asignar, proponerse, determinar, constituir, establecer y confirmar. Propósito, diga propósito, por favor. Propósito, es una intención. Dios no hizo nada así nomás. Dios hizo todo con un propósito eterno. Nada fue diseñado de forma superficial o de forma accidental. Dios desde la eternidad ha establecido un propósito. Amén. Entonces, el propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. En el habla cotidiana se suele utilizar en la expresión a propósito como sinónimo del término adrede, para señalar una acción deliberada, generalmente perjudicial o molesta para un tercero. El propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que se requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Puede tratarse de una meta relacionada con el desarrollo personal, como una carrera universitaria, o de la razón que hay detrás de una decisión difícil. Propósito como sentido, en un nivel más profundo y trascendental, el propósito de un ser humano es el sentido que otorga una vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres intentan responder para encontrar el propósito de su existencia. Dichos interrogantes no esperan ni encuentran muchas veces necesariamente una respuesta definida y precisa, sino que funciona como el motor de la vida. La mera posibilidad de dar con las razones de nuestro paso por la tierra es suficiente para continuar avanzando. Sobra decir que la voluntad de ahondar en nuestras raíces, de buscar en nuestra esencia quiénes somos realmente y por qué motivo existimos, no caracteriza a todos los seres humanos, sino tan solo a los pocos que no están dispuestos a transitar el mismo camino que sus antepasados, a ciegas, como si la vida se tratase de un circuito cerrado y lineal. Buscar el propósito de nuestra existencia requiere una gran voluntad, ya que representa una decisión que repercutirá en todos los aspectos de la vida. Luego del primer intento de mirar más allá de lo evidente, una vez hallamos la primera respuesta reveladora, ya no podemos echar atrás. Cuando se visualiza un futuro en el cual somos libres de conocer el mundo, de descubrirnos a nosotros mismos, a cada paso resulta imposible quedarse en el nido. Esto es una definición de un diccionario común y corriente, ¿sí? La posibilidad de entender que todos los seres humanos de alguna manera buscamos cuál es el propósito de nuestra vida o de nuestra existencia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito tiene que ver con muchos aspectos, Debemos entender y definir que creemos en un Dios que hizo todo, como dijimos, con un propósito eterno y específico. Todo lo que hizo desde el principio sigue funcionando de acuerdo al propósito por el cual lo creó. Que dentro de todo lo creado está el hombre, quien fue diseñado con un propósito eterno, aunque tenga diferentes asignaciones. El hombre fue diseñado con la capacidad de responder a ese propósito eterno
y tenemos la capacidad de ejecutarlo. Entendemos que Dios creó al hombre para manifestar su propósito y no al revés, Dios sirviendo al propósito del hombre. El hombre fue creado y diseñado a imagen y semejanza de Dios, con intelecto, voluntad, raciocinio, capacidad de entender, de responder, de ejecutar decisiones. Cuando Dios creó al hombre, esa palabra tiene que ver, la palabra crear tiene que ver con nacimiento, con producir, con propósito. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tiene un gran significado. Hagamos significa consumar, crear, cumplir, designar, destinar. Estas son solo algunas definiciones de la palabra hagamos. Consumar el propósito. O sea, el hombre fue la consumación de la creación. El hombre fue lo último que fue creado por Dios. Dios creó al hombre en lo último. Dios creó todas las cosas, ordenó todo y luego en ese orden estableció al hombre. Lo creó con un propósito definido. Por eso habla de que hagamos al hombre significa consumar, crear, cumplir, designar, destinar, disponer, edificar, ejecutar, emplear, emprender, favorecer y muchísimos más significados que tendríamos que podríamos agregar, pero tiene que ver puntualmente con el propósito eterno. Pero al ser humano le cuesta entender muchas veces y aceptar y reconocer, obedecer ese diseño y busca implementar un diseño por su propia voluntad, su propio parecer, entender, por su propia razón, independientemente de Dios, que fue quien lo creó. Al menos creemos nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, quienes creemos en Dios y en su palabra, nos da a entender puntualmente que fuimos creación de Dios. Entonces, por la palabra y por la experiencia de tantos años también, hemos visto que muchas personas, familias, que se desviaron del propósito, terminaron como el pueblo de Dios en Egipto, dando vueltas en el desierto sin llegar a ningún lado. Cuando nosotros no entendemos el propósito eterno, terminamos muchas veces de la peor manera. Y eso es algo que Dios quiere revertir en este tiempo, principalmente en aquellos que creen. Amén. Entonces es importante entender que si Dios creó el cielo, las estrellas, la luna, el sol, cada cosa funciona en su órbita, en su orden, desde la eternidad. ¿Sí? La vaca sigue siendo vaca, el caballo sigue siendo caballo, el perro sigue siendo perro. ¿Sí? Y los árboles tienen su genética y cada uno hace lo que tiene que hacer porque fue diseñado con un propósito. El único que no alcanza a entender, a obedecer y a aplicar el propósito es el hombre. Porque al Dios hacerlo al hombre, a crearlo al hombre con la misma capacidad de Dios. Fíjate que el hombre es el único que tiene capacidad de pensar, dijimos de evaluar, de raciocinio, de usar la razón. Eso fue lo que le pasó a Adán. Usando la razón, ¿sí? Buscó otro camino, otra alternativa, que no era la que Dios le había diseñado. ¿Sí? Y buscó buscar de otro árbol, comer de otro árbol que no sea el árbol de la vida. Y terminó saliéndose del propósito y perdiéndose de alguna manera el diseño original para algún tiempo, porque Dios nunca canceló el propósito. Es interesante, estaba leyendo que, digamos, el sol, la luna, ¿qué pasaría si se salieran de su lugar, de su órbita? Si la luna se acercara el doble a la Tierra, ¿qué pasaría? La luna de alguna manera establece las mareas, 2 y 2 bajas y 2 mareas altas por día. Si se acercara, automáticamente serían 8 mareas. O sea, se multiplicaría por 8 el nivel de las mareas. O sea que hay un registro que todas las ciudades costeras, muchísimas islas desaparecerían. Muchos volcanes
comenzarían en erupción por causa de multitudes de terremotos que se llevarían a cabo casi en simultáneo. O sea que todo está diseñado para un orden. El único planeta habitable con vida humana es la Tierra. Eso no es casualidad. El hombre anda buscando vida por todos lados. El único planeta conocido, ¿sí?, es la Tierra. Dios la diseñó con las condiciones apropiadas. Si el Sol se alejara o se acercara mucho más de lo que está, muchas veces, ¿sí?, el Sol tiene una oscilación en el invierno y en el verano. En el invierno se aleja 10 millones de kilómetros, ¿sí? Por eso sentimos el frío del invierno. Y en el verano se acerca a esos 10 millones de kilómetros. Sí, hay una diferencia de 10 millones de kilómetros en el invierno y en el verano. Y esa oscilación hace de que el invierno y el verano aparezcan intermediando el otoño y la primavera. Pero ¿qué pasaría si el Sol se acercara? Automáticamente, si se saliera del eje y corriese un poco más, la Tierra alcanzaría una temperatura de 450 grados aproximadamente, cosa que ninguna vida humana ya tendría posibilidades de existencia. Digo para que nosotros tengamos en cuenta esto, porque lo dijimos la semana pasada y lo veníamos repitiendo: Dios es un Dios eterno. Diga eterno. Hizo todas las cosas de forma precisa. Dentro de todo lo preciso, lo puso al hombre a su imagen y semejanza. Y el único que ha logrado, de alguna manera, salirse de ese diseño ha sido el hombre por su propia rebelión, por su propia voluntad, ¿sí?, desobedeciendo a Dios, rebelándose contra Dios o ignorando a Dios, cosa que nos ha pasado a todos en un momento. Mientras ignoramos a Dios, no nos fue bien en la vida, ¿o sí? A mí, al menos no. Mientras yo ignoré a Dios, mientras yo tenía a Dios conforme a lo que a mí me parecía que era Dios, no me funcionó. Hasta que un día le conocí de verdad y ahí entendí que había estado errado, fuera del propósito, y que por su gracia y misericordia me introdujo en su propósito eterno. No fue fácil. Pasamos mucho tiempo intentando descubrir o entender el verdadero propósito hasta que nos fuimos acercando más a esa realidad. Cuando nos salimos del propósito, automáticamente lo que se cierra es la productividad en nuestra vida. Ya no producimos para aquello para lo cual fuimos diseñados. Hay un despropósito. El hilo conductor de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es el propósito eterno de Dios. O sea, Dios creó todas las cosas con un propósito. Aún la Biblia fue escrita con un propósito. El hombre fue diseñado y creado con un propósito. Entonces, todo lo que sucede es eterno. Dije, el propósito es eterno y Dios seguía por ese propósito, por el propósito eterno y no por circunstancias momentáneas o temporales. El propósito de Dios es eterno, los propósitos humanos son temporales. El espíritu o la carne que nos gobierna es la diferencia. Nunca tenemos que perder de vista que fuimos llamados para ser colaboradores de Dios y no al revés. Muchas veces pretendemos que Dios avale todo lo que nosotros hacemos y no funciona porque solamente Dios aprueba lo que ya Él diseñó de antemano. ¿Se entiende? Nada de lo que yo haga por mi propia voluntad, o sea, tenemos la libertad para hacerlo. O sea, Dios ni nos obliga, ni nos presiona, simplemente que Dios respalda, ¿sí?, lo que está escrito en su palabra. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Es como que el que diseñó, o sea, las leyes de tránsito respaldan a aquellos que cumplen con la ley de tránsito, ¿verdad? Si alguien infringe una ley de tránsito, automáticamente la autoridad que compete tiene la facultad de multar
o de ejercer determinadas funciones para encarrilar o corregir y muchas veces, hasta en casos extremos, quitar la licencia de conducir por mucho tiempo y a veces en forma definitiva. Entonces, si uno anda de acuerdo a la voluntad, si uno anda de acuerdo a la ley establecida por el Señor, Dios puede respetar y avalar lo que nosotros compartamos, lo que tiene que ver con el propósito. Todo lo que nosotros debemos hacer es colaborar con el propósito eterno. Fuera de eso, nada de lo que hagamos tendrá ningún efecto ni efectividad. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Por eso Jesús tuvo que definir algo interesante. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Una vez más, creo que está en la versión Nueva Traducción Viviente, pero como dice acá, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. En la Nueva Traducción Viviente dice, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Entonces Jesús establece esta palabra de forma radical y determinante, en primer lugar, para saber y conocer lo que Él piensa, cómo piensa y qué es lo que Él quiere. En segundo lugar, para que nosotros también definamos una posición y determinemos una acción. Estar con Dios no significa asistir a una reunión solamente, eso es parte. Asistir, adorar, orar, leer la Biblia, son parte, pero eso no hace a que yo esté con Dios. Estar con Dios es desarrollar una vida de comunión con Dios basada en su palabra, basada en lo que Él ha propuesto en las Escrituras. Por eso sean dadas gracias a Dios por otorgarnos una salvación tan grande y que nos haga parte del propósito. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de Él. Él quiere salvar a todos. ¿Sí? Salvarlos de una vida sin propósito, de una vida sin destino. No significa que no vamos a tener situaciones. Quienes conocemos a Dios sabemos por experiencia que hemos atravesado problemas, situaciones, crisis, de todo. ¿Sí? Estar con Dios no significa que soy inmune a situaciones que me puedan afectar en la vida como cualquier mortal. La diferencia es que Él me da el poder para atravesar esa situación, me da el poder para vencer ciertas situaciones, me da el poder para tomar victoria sobre ciertas situaciones para que no me terminen derrotando, sino que yo pueda atravesarlas en victoria y ver la salida después de la tormenta. Amén. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio, y lo aclara, por el Evangelio. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en claro y definir: que salvación, llamado y consagración no es por voluntad humana, sino el propósito eterno de Dios. Porque si Él confiara en que nosotros entendiéramos a pleno salvación, que entendiéramos y fuésemos obedientes al llamado, que viviésemos una vida consagrada a pleno y fuera por nuestra voluntad, seguramente fracasaría. Él se tiene que asegurar que el propósito de Dios va a funcionar a través de hombres y mujeres que se dejen gobernar, guiar en el propósito eterno. Amén. Entonces, el propósito tiene un diseño eterno y no es una salida de emergencia, no es un plan B. Y ahora lo vamos a ver con más precisión. El propósito eterno
y la gracia van de la mano porque están en Cristo y en Él se manifestó y en Él está lo completo y lo eterno. Amén. Lo completo y lo eterno está en Cristo. Por eso cuando yo estoy en Cristo, ¿sí? O Cristo está dentro mío. Cuando yo recibo a Cristo y Cristo está dentro mío, todo está dentro mío. La capacidad de productividad se activa, ¿sí? Se activa. Y no es porque nosotros somos buenos, no es porque nuestras obras fueron buenas, sino ha sido el propósito suyo. Amén. O sea, ninguno de nosotros está acá por bueno, ni porque merece absolutamente algo. Dios en su gracia y misericordia nos alcanzó y nos sigue alcanzando todos los días, porque la gracia sigue activa para la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen amén, por favor? Desde que Cristo se manifestó, el propósito o el fin es establecer lo eterno a partir de ahora. Quitar la muerte, sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hablamos los días pasados que tenemos eternidad en nosotros. Hay eternidad en nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos parte de una eternidad, no somos parte de algo circunstancial. Si bien, como dijimos, el cuerpo es circunstancial. El cuerpo, ¿cuánto puede vivir? 70, 80, en el mejor de los casos, 100 años, ¿sí? Pero llega un momento que tiene un límite, una fecha de vencimiento. Pero el espíritu que está en el hombre es eterno. Lo que está en el hombre es eterno. Por eso es importante saber que nosotros, si bien estamos encapsulados en un cuerpo humano limitado, lo que va por dentro es eterno. Por eso el propósito, el llamado y la salvación están ordenadas y establecidas desde su propósito y no desde nuestra voluntad o nuestras decisiones. ¿Cuántos saben que somos imperfectos? Nadie mira del lado. Todos somos imperfectos. No es por nuestra perfección que estamos acá, olvídese. No es porque somos buenos o somos santos por nuestra propia voluntad. Nada de lo que el hombre crea o quiere hacer para agradar a Dios no sirve, eso es religión. Todo lo que el hombre hace para querer agradar a Dios con su fuerza, eso es religión. A Dios le agradamos por causa de una naturaleza, de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, ¿sí? Por eso Dios no tiene contacto con mi vieja naturaleza porque no tiene contacto con el pecado. ¿Se entiende? Mi vieja naturaleza ya fue. Por eso ahora yo vivo en Cristo. Y Dios por medio de esa naturaleza puede obrar y operar a través mío. Pero no es mi propia naturaleza la que obedece, porque mi naturaleza carnal quiere obedecer lo emocional, lo temporal, lo circunstancial. ¿Sí? La carne está sujeta a todo lo temporal, a todo lo circunstancial. Pero el espíritu está sujeto a lo eterno. Por eso en lo eterno funciona, en lo eterno avanza, en lo eterno crece y se desarrolla, aunque circunstancialmente pareciera que no. Por eso el propósito eterno o el verdadero propósito no es lo que temporalmente yo puedo decir o puedo afirmar. Yo puedo estar pasando por un momento de crisis, pero eso no será toda la vida, será un momento. ¿Sí? Es un tema circunstancial. Todos atravesamos momentos de una enfermedad, de un problema familiar, de un problema con un hijo, de una enfermedad terminal. Amados, muchísimas personas todo el tiempo en el mundo entero están padeciendo cosas. De hecho que las circunstancias plenas, las circunstancias favorables en la vida, humanamente no parecen ser muchas. ¿O sí? ¿O sí? No parecen ser muchas. Problemas, circunstancias, familia, esto, aquello, crisis, accidentes, problemas, enfermedades. O sea, por ahí tenemos días buenos, ¿sí? Y aparecen situaciones, pero cuando estamos en Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, nuestro panorama cambia rotundamente
por el entendimiento, no por lo que siento, sino por lo que entiendo a través del Espíritu. ¿Me va comprendiendo? ¿Sí? Entonces, no es lo que humanamente, emocionalmente yo siento que me va bien o me va mal. Siento que si estoy en Dios, aún las cosas que no parecen favorables se van a volcar favorables a mi vida por causa del propósito eterno. Por eso es necesario estar en el propósito, definir, determinarnos, caminar en el propósito eterno. Ese propósito lo estableció Cristo, lo confirmó, lo estableció y ya lo plasmó en Cristo en la cruz del Calvario, y desde ahí en adelante, por medio de la gracia, ahora podemos funcionar. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 3, verso 10 y 11. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Me pareció interesante la definición en esta versión. Dice Efesios 3, 10 y 11, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Utilizar a la iglesia, usar a la iglesia, ¿cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, Dios utiliza a la iglesia para mostrar su eterna sabiduría. Entonces, ¿cómo se espera que nosotros funcionemos? Y cuando habla de iglesia no hablamos de edificio. Dios no habita en edificios, los edificios son temporales, circunstanciales. Hoy alquilamos acá, mañana estaremos en algún otro lado. Los edificios son circunstanciales. No es algo que a nosotros nos desviva. Sí, damos gracias a Dios por tener la posibilidad de tener algo donde congregarnos, pero no es el motivo por el cual Dios está afligido o está ocupado, sino en edificar a la iglesia. Y Dios quiere utilizar, por eso dice, el propósito de Dios fue usar a la iglesia. Por eso la iglesia cumple o debería de cumplir un rol fundamental dentro de la sociedad. Pero acá lo dice muy claramente, dice mostrar la variedad de su sabiduría a todos los gobernantes de las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces, para que entendamos, la iglesia nunca fue el plan B. La iglesia siempre fue el plan 1. ¿Sí? No estaba pensando en Adán cuando pensó en el mundo y todo lo demás como el final de la historia, sino ya estaba pensando en Cristo, ¿sí? En el Hijo de Dios. Por eso la iglesia, que son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que viven de acuerdo a esa naturaleza, los que deben expresar esa sabiduría. Siempre el diseño fue la iglesia. Por eso antes de Cristo nadie pudo alcanzar el propósito, aunque fueron direccionados, guiados. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, tenían un panorama que estaba basado en sombras y figuras. Pero lo verdadero estaba adelante. Ellos sabían que lo verdadero se iba a manifestar a través de Cristo. No entendían todo. Por eso el propósito no se logró antes, se logró en Cristo. Vivieron sombras y figuras. Desde ahí la gracia nos habilita, desde Cristo nos habilita para entender y manifestar el diseño eterno. No tenemos acceso al propósito por ser creación de Dios, sino por vivir en la nueva naturaleza divina otorgada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere activarse en nosotros, porque lo divino está o puede estar en nosotros y generar lo que Dios ha diseñado para nosotros. Yo pregunto, Dios es considerado, llamado en la Biblia Padre nuestro, ¿verdad? ¿Qué padre desea el mal para un hijo? Un padre normal.
Nadie. O sea, alguien con un poquito de cerebro jamás intentaría ir en contra de su propia genética, de su propia descendencia. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ustedes piensan que si creó todas las cosas y todas las cosas funcionan y les va bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están establecidas en un orden y en ese orden todo funciona, ¿sí? Por eso dice la palabra que la creación aún le adora. Los árboles, las montañas, la naturaleza adora a Dios. De hecho, que se ha conocido diferentes sonidos que el hombre humano natural no se puede percibir, pero hay sonidos en el mundo espiritual, en el mundo eterno, que emanan de las cosas. Hay un sonido que el ser humano no puede capturar. Toda la creación alaba y adora su nombre. ¿Por qué? Porque está moviéndose en el diseño con el cual fue creado. ¿Sí? Nunca fue en contra. No dijo el perro, no, a partir de ahora quiero maullar. Ya no quiero ser perro, quiero maullar, quiero andar cazando ratones. Me quiero dedicar a eso. Seguramente si el perro hubiese tenido capacidad de pensarlo, capaz que sí. Pero como el hombre es el único que tiene esa capacidad, es el hombre el único que se rebela en contra del propósito eterno. Y dice, no, yo lo quiero hacer a mi manera. Y nos damos muchas veces la cabeza contra la pared 1 y 1000 veces, hasta que nos damos cuenta que solo no podemos, que necesitamos a Dios. Amén. Por medio de la iglesia dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿A quién? Al mundo eterno, a las autoridades espirituales. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1:12. Hablando acerca de los profetas, de los hombres de Dios que fueron antes de la cruz. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles están atentos a ver qué es lo que pasa en la tierra. Porque los ángeles están esperando la manifestación de la iglesia que está creada y diseñada conforme a su propósito. Nosotros pensamos que muchas veces es una cuestión de religiosidad, de una congregación. No. Hay un propósito eterno, mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más profundo que lo que nosotros podemos ver y entender. ¿Me alcanza a comprender? Necesitamos avanzar, porque cuanto más nosotros nos ajustemos al propósito, más rápido veremos resultados, porque no es por fuerza, es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo saben eso? Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nos va a ir bien, aunque circunstancialmente podamos atravesar momentos difíciles. ¿Cuál era el propósito primario de Dios? Estamos haciendo como un pequeño repaso de todo aquello que es profundo, pero ¿cuál es el propósito? Juan 17:1, Jesús orando ya al final de su ministerio terrenal, preparándose para partir a la presencia de Dios, primeramente ir a la cruz, obviamente, y luego cumplir el propósito de Dios y sentarse a la diestra del Padre. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, lo que vimos la semana pasada. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, fíjate vos la terminología que está usando Jesús. Una terminología eterna, dándonos a conocer un panorama eterno. Desde la eternidad ya se planificó lo que iba a suceder. Yo vine para cumplir tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad específica? Que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? O sea, por medio de Él, por medio de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre y ahora lo vamos a ver. Entonces, en esta palabra nos revela una acción concreta, determinada y planeada desde antes de la fundación del mundo. Yo dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. No estamos hablando de un hecho circunstancial, fortuito, accidental. Estamos hablando de un propósito planificado, ordenado y establecido desde la eternidad con un fin específico. El Padre darse a conocer. ¿Sí? La expresión de Dios en la tierra son los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces es importante entender esto. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos? El único. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús cumpliendo el propósito. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. O sea, estamos en la tierra para cumplir una obra, un propósito, un designio. Jesús lo cumplió a rajatabla. El máximo deseo era darse a conocer a través de su Hijo, porque Jesucristo es parte fundamental del propósito eterno, es el propósito eterno. El propósito de reconocer al Hijo, de que el Hijo sea reconocido como el único Salvador. Hebreos 1:1 dice, creo que lo busqué también en otra versión, no me acuerdo, algunas versiones las fui viendo, las que lo dejaban más claro, más preciso. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cómo es el Hijo? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo lo hizo por su Hijo, no por nosotros, por su Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, habiendo logrado que Dios nos perdonara todos nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la diestra de Dios. Entonces Dios habló de muchas formas y de muchas maneras en la antigüedad, pero dice, ahora habló por el Hijo. No dice por medio del Hijo. El Hijo no fue un vocero. El Hijo no fue alguien que vino a entregar un mensaje, un comunicador. El Hijo, en la esencia del Hijo, habló por el Hijo. O sea, no era que el Hijo habló en parte de Dios. Vengo a hablar en nombre de Dios. No. Él habló de su propia naturaleza, porque Él y el Padre son uno. Ambos con el Espíritu, los tres son Dios. Amén. ¿Se va entendiendo? Entonces, el Hijo no fue un vocero ni un comunicador, fue la expresión de Dios en la tierra. Cuando Dios se quiso dar a conocer, envió a su Hijo, para que por medio de Él nosotros conozcamos a Dios.
entonces el hombre no es el centro de la historia. Porque muchas veces pensamos que el ser humano es el centro de la historia. Y no es así. Dios es el centro, y porque tiene un propósito eterno y nos incluye en ese propósito eterno, lo hemos visto en estos días anteriores, que Él nos hizo partícipe de su naturaleza divina. O sea, Él nos hizo participar, nos llamó colaboradores de Dios. Interesante, amados. Pero cuando nosotros no entendemos, el colaborador tiene que ser preciso. Por eso nada de lo que yo haga por mi voluntad o por mi cuenta, sin que fuese el diseño de Dios o el propósito eterno, no tiene sentido, no es productivo, ni tiene ningún significado en el mundo espiritual. El Hijo fue la expresión de Dios en la tierra y por medio de Él nos alcanzó. Por eso no dice por medio, sino a través del Hijo. Y quiero terminar con esto, 1 Timoteo 2:5 y 2:6. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Diga, Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es Cristo. Él dio su vida, para comprarles la libertad a todos. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Él nos dio vida. Él dio su vida, para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Diga, en el momento preciso. ¿Cuándo vino Jesús a la tierra? En el momento preciso. Dígalo, en el momento preciso. No fue ni antes ni después. No fue cuando los hombres lo planearon o lo planificaron, sino fue cuando el diseño o el propósito eterno lo estableció. Amén. Por eso es interesante, yo quería en esta tarde que nos quedara en claro que el propósito es Cristo. Que el propósito es Cristo. Que Él tiene que ser levantado, honrado, reconocido, obedecido, porque Él pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Para que nosotros tuviésemos posibilidad de acceder al propósito eterno por medio de la salvación, del llamado y de la consagración, la santificación, por medio de la salvación, por medio de Cristo, por medio del sacrificio eterno. Amén. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a entender y conocer más acerca de Él. Conocer a Dios no a través de la religiosidad, sino a través del propósito eterno. Amén. Dijimos algo en muchas oportunidades. Atender para poder entender. Atender para poder entender. ¿Estamos atentos a lo que Dios habla? ¿Sabes que muchas veces el ser humano, y lo digo por experiencia, porque también uno ha sido parte de eso muchas veces, nos centramos más en el problema que en las posibles soluciones o salidas que pueda haber en base a esa circunstancia? Nos concentramos en el problema. Y los problemas están y van a seguir estando. Pero que cuando Cristo entra a nuestro corazón y esa realidad de Dios comienza a funcionar en nuestras vidas, amados, todo comienza a funcionar. En algunos más rápido, en otros quizás no tanto, pero de acuerdo al proceso vamos avanzando en el nombre de Jesús.